Les habría agradado a mi papá. No lo asustaba nada. Ya no me quiero asustar. ¿Quién dice que no me asusto? Combatiste un cocodrilo. Y tuve miedo al hacerlo. Si no te asusta que te den un mordisco en la cara, no estás vivo. Escucha, niño, no te deshaces del miedo. Es como la naturaleza. No la vences ni huyes de ella, pero sí la resistes. Y sabrás de qué eres capaz. ¿Saben, muchachos? Es curioso como una de las películas que no es muy querida del estudio Pixar es una película que podría tener todos los dotes para haberse vuelto un clásico. Lastimosamente para muchas personas, y bueno, una parte de mí también lo cree, sienten que quizás tuvieron muy buenas ideas para crear esta película, pero a la vez como que todo se quedó como un poco trabado en la marcha. Personalmente esta es una de las películas que a mí me fascinan y es una de las películas que a pesar que es simple, siempre termino disfrutando cada vez que la veo. Bueno, ya voy a dejar de dar tantas vueltas en la intro y voy a empezar a hablar sobre Un gran dinosaurio, la película simple pero linda de Pixar. Comencemos. Bueno, para empezar, esta película es una de las películas que, como dije en la intro, no muy queridas del estudio, pero a la vez es una de las películas las cuales creo que bastantes personas le llegan a tener un cariño personal, especialmente en mi caso, por así decirse, pero eso lo diré más adelante en el video. Un gran dinosaurio es una película que se estrenó allá por el año 2015, hecha por Pixar Animation Studios, y es una película la cual a pesar de que tuvo como bueno, un gran trabajo por detrás, y bueno, se podría decir que es una de las películas más fracturadas en cuanto a su elaboración del estudio. Es una película que se considera como el primer fracaso, bueno, el segundo fracaso monumental de Pixar, solo por Cars 2, entre comillas. Todavía recuerdo allá por el año 2015 como todo mundo le tiraba a esta película, diciendo que era una de las peores de Pixar, que era demasiado simple, que incluso era una copia del Rey León y todo eso. Y es verdad, pero partamos por partes. Un gran dinosaurio nos cuenta la historia de Arlo, un apatosaurio que es el menor de su familia y el cual quiere demostrar que vale bastante y puede ser como sus hermanos y sus padres. Pero por desgracia de la vida, el padre de Arlo termina falleciendo, así que ahora le encontrará como un resentimiento a los humanos, en especial al humano al cual culpa que fue el causante del fallecimiento de su padre. Con el tiempo, Arlo termina perdiéndose con este niño y ambos tendrán que encontrar el camino de nuevo a casa. Y en el camino encontrarán bastantes personajes, amigos como enemigos y personajes bastante curiosos, los cuales serán parte fundamental para que Arlo madure y sobre todo que se vuelva un gran dinosaurio, valga la redundancia. Bueno, empecemos por el principio, después de esto que dije. La película originalmente no iba a ser así. La película fue concebida por Peter Docter allá por los años 2009-2010 y la idea, bueno, la propuesta original de la película consistiría en cómo había una sociedad, bueno, siempre seguirían con la idea que hubiera pasado si el asteroide no hubiera matado a los dinosaurios y estuvieran con nosotros hasta la actualidad. Solo que en esta idea los dinosaurios tendrían un rol más moderno, algo similar a lo que se vio en la serie de dinosaurios de Jim Henson, que si la recuerdan, bárbaros. Cada dinosaurio tendría como un carácter estereotipando un rasgo humano, cosa que se quedó en algunas cosas. En el producto final, por ejemplo, tenemos a los tiranosaurios, los cuales son como un estereotipo de los vaqueros, o los otros dinosaurios que son como cuatreros, o el dinosaurio raro que es coleccionista de animales que se podría considerar como un hippie. Al final no supieron cómo abordar la idea y decidieron hacer otra idea un poco diferente, tomando la idea de que siempre el asteroide no caería en la Tierra y los dinosaurios estarían en la actualidad, solo que en esta versión habría más participación de los humanos, siendo los dos como de dos lados diferentes de este planeta, y como que ambos tendrían como un odio entre ellos. Al final sería deber de Arlo y Spot unir a los dos clanes y así que tanto dinosaurios como humanos fueran amigos.
Incluso hasta se puede ver en el primer póster de la película cómo Spot tiene un diseño diferente, siendo más parecido a un cavernícola promedio más que a un niño animal como lo que tuvimos en el resultado final. Algo que se me hace curioso es que dicen que en esta versión la historia se dividiría como en tres historias diferentes. Tendríamos tres gir- tramas completamente diferentes en la película y al final las tres se abordarían. Pero lastimosamente el director de la película terminó saliéndose y le dieron el liderazgo a Bob Peterson, el cual hasta ese entonces no había dirigido nada más que el corto de Pixar parcialmente nublado. La razón, no tenían un final para la película. Claro, no solo fue cosa de Peterson hacer este trabajo, ya que Darla K. Anderson, una escritora de Pixar, también tuvo que encontrar un final para la película. Y claro, esto fue toda una odisea, debido a que esta directora estaba trabajando también, bueno, escribiendo el guión de Intensamente, así que le tocó doble trabajo. Al final la película terminó saliendo de puro milagro, ya que básicamente tuvieron que reorganizar y sobre todo agarrar la idea de cero, desechando personajes, escenarios, voces, actores y todo, y poner algo diferente en un tan solo año. Y se podría decir que la película estuvo a punto de ser cancelada, pero al final del día se terminó salvando, lo cual es toda una odisea porque creo que son contadas ocasiones donde logran salvar un proyecto de esta manera, siendo el caso más sonado Las locuras del emperador de Disney, que si quieren más información aquí hay un video en el canal. Bueno, como tal al final la película terminó estrenándose, le encontraron un final el cual yo lo encuentro satisfactorio, a pesar que por rato siento que es una copia a Tierra de Osos. Pero bueno, la película, como dato curioso, al mismo tiempo que esto pasaba, hubo otra película del estudio de Disney la cual también pasó por esto mismo, siendo Tomorrowland, El Mundo del Mañana, teniendo un cambio de director y teniendo a Brad Bird y sobre todo poniéndole un guión completamente diferente. Como digo, la película al final no terminó siendo un éxito, pero ahora vamos a mi opinión personal. Un gran dinosaurio es una de esas películas las cuales creo yo de que es juzgada de mala manera, ya que si bien ese mismo año tuvimos Intensamente del estudio Pixar y es una de las películas las cuales es de las más queridas del estudio y sobre todo con una trama bastante compleja y sobre todo digna de los grandes clásicos. Y bueno, después que nos presenten esta película que es un poco más simple, siento yo de que al final estuvo bien. Digo, al final del día no todo tiene que ser súper elaborado y súper todo para que sea bueno. A veces hace falta una historia bastante simple, como lo dije en el video de Luca. Ya que personalmente siento que esta película como tal, si bien es simple, pero va de acuerdo a lo que quiere enseñar, o sobre todo lo que quiere contar. Ya que al final del día el gran dinosaurio nos muestra una historia de luto y sobre todo autosuperación. Esto en base a los ojos de Arlo, un apatosaurio que el cual toda su vida vivió asustado desde el momento que era un niño, bebé, perdón. Y se nos muestra más o menos cómo a través de este viaje, va encontrando como ese valor, hasta que al final se representa con, bueno, dejando su huella en las rocas, que es el objetivo que este tenía al principio de la película. A la vez que se nos presenta más que todo como bueno, más que todo diría yo de que la enseñanza principal de esta película es cómo dejar los miedos atrás. Cosa irónica porque Intensamente se nos mostraron cómo todas las emociones son importantes. Pero en fin, básicamente es una película que te cuenta de que simplemente en la vida a veces podrían pasar todo tipo de cosas, pero simplemente uno tiene que seguir adelante y a pesar que uno tenga miedo, simplemente es algo que no puede quitarse, ya que el miedo es parte de la vida, como dice el personaje al inicio del video. Bueno, Poch, simplemente es como parte de la naturaleza, no huyes de ella, pero aún así, si lo superas, te das cuenta de lo que eres capaz de hacer. Personalmente siento que Un Gran Dinosaurio es una película la cual enseña bastante bien este valor y sobre todo es una de esas películas con las cuales creo que bueno, cualquiera puede empatizar con su protagonista, ya que creo que todos ya hemos llegado a un punto en nuestra vida donde
Simplemente tenemos cosas que nos asustan, por así decirse, y simplemente tenemos que enfrentar los miedos a cualquier tipo de cambio que la vida nos pueda dar. Aquí se nos muestra más que todo con el personaje de Arlo cómo enfrenta diferentes desafíos para volver a casa. Incluso diría yo de que es una de las películas de Pixar las cuales se siente bastante orgánico y bastante realista en cuanto a su protagonista. Curiosamente la película iba a ser completamente diferente, aún teniendo a este guión, ya que en un principio se nos mostraría como Arlo iba a ser un personaje bastante alegre cuando era un bebé, pero tras tener un pequeño accidente con una serpiente, ahí iba como a detonar ese miedo que tendría por el resto de la película. Pero en otra escena eliminada donde no se nos mostraría cómo falleció el papá. Y esa es otra cosa. Esta película agarra muchas cosas prestadas de otras películas del estudio. Por ejemplo, la escena donde se nos muestra cómo Arlo pasa con su papá viendo las luciérnagas es muy similar al Rey León, al igual que la muerte del padre. Y es irónico porque originalmente, como les digo, iba a ser una idea bastante diferente. La muerte del padre no se nos iba a presentar en cámara, sino que simplemente iba a consistir en cómo el padre de Arlo fallecía ayudando a otros dinosaurios. Personalmente, para bastantes personas dicen de que esta película peca de tener mucho tiempo muerto, y es verdad, o sea, simplemente en cómo mostrarnos los paisajes, y seamos honestos, esta es una de las películas de Pixar con los mejores paisajes. Pero aún así diría yo de que se nos muestra bastante bien porque me recuerda a películas como La Era de Hielo, que si bien no tiene ese ritmo frenético de esta otra película de Blue Sky, es una película a la cual creo yo de que le sirve su simpleza, ya que al final del día si buscas una película de dinosaurios que simplemente sea una historia un poco así simple pero que te haga pasar un buen rato, esta es una gran elección. A la vez que se siente como un road trip o un viaje en carretera, por así decirse, ya que es divertido ver las ocurrencias que tienen los dos personajes. Y si bien no tiene un ritmo frenético, como les digo, se ve como los dos personajes se van conectando, se ve como esa unión de los dos personajes durante el camino y todo lo que pasan, siendo que el momento final de la película donde ambos se separan sea algo bastante fuerte, debido a que ya empatizaste con ellos, lo cual creo que se me hace bastante bien. Personalmente yo le tengo un gran cariño a esta película porque fue la última que vi con unos amigos allá en mi juventud, cuando pasaba mis veranos allá en un pueblo, donde unos familiares. Así que se podría decir de que esta película para mí es más especial por eso. Y bueno, la llegué a disfrutar desde el primer momento. Por cierto, chicos, si están viendo este video, les mando un gran saludo. Un gran dinosaurio, si bien para mí es una película que cerró una etapa de mi vida, abrió otra, la cual por eso me sentí identificado con el personaje protagonista, ya que es como que la vida me hubiera llevado a otro punto y a la vez que con uno con miedo, con dudas y sobre todo con luto sigue adelante. Personalmente, bueno, creo que por eso sentí más personal esta película. Un gran dinosaurio es una de esas películas las cuales creo que podría ver y sobre todo pasar un buen momento si sabes lo que esperas. Y bueno, seamos honestos, hubo una escena bastante graciosa donde se nos presentaba cómo los dos personajes ingerían una sustancia cuestionable, lo cual es bastante gracioso. Pero ustedes, ¿qué me dicen? Ah, por cierto, como últimas curiosidades, esta película originalmente iba a ser la siguiente después de Monsters University, y por eso en Monsters University se nos presenta un juguete de Arlo, a la vez que en Intensamente también se nos muestra como bueno, una figura del dinosaurio hippie. Es curioso, ¿saben? Como tanto Intensamente uno como Intensamente 2 iban a ser películas que saldrían después de una película como tal y al final terminaron siendo adelantadas y sus películas predecesoras terminaron siendo atrasadas. En el caso de Intensamente uno, un gran dinosaurio. En el caso de Intensamente 2, la, bueno, próxima a llegar, Helio, la cual se ve que va a ser una gran película. A la vez que también en una escena se nos puede ver, bueno, en la escena de donde Arlo cae a un lago que tiene un montón de sanguijuelas, al fondo se ve a Hank el Pulpo, personaje de Buscando a Dory, la cual sería la siguiente película después de esta. Ahora sí, ¿ustedes qué piensan de Un Gran Dinosaurio? ¿Les parece una gran película? Personalmente para mí es una de las mejores del estudio, pero más que todo por su nivel sentimental.
Personalmente, bueno, aunque fuera de eso yo dijera lo siguiente. Como dijo mi compa, el de las reviews de Camilo, Un gran dinosaurio es una buena película. Le hace honor a a su nombre en inglés, Good Dinosaur. No es algo súper grande o sobre todo algo que sea la mejor película del estudio Pixar o que te vas a llevar algo cuando termine la película, aparte de los sentimientos de los dos personajes. Pero es una película que te hace pasar un buen momento. Para mí es una película simple, pero funciona bastante bien. Pero ustedes qué me dicen, ¿llegaron a ver la película? ¿La consideran de las peores? Díganmelo aquí en los comentarios y esténse pendientes para futuros videos. Recuerden chicos, siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos.